¿Querés aprender a hacer este efecto? ¿O hacer que los elementos de tu sitio carguen de esta manera? ¿Y si quisiéramos combinar los dos efectos anteriores de una manera un poco más elegante? ¿Y que también podamos hacer que este sitio se adapte automáticamente a un teléfono? Para hacer todo esto necesitamos saber CSS. Yo soy Ivo, trabajo como desarrollador hace cerca de 10 años y en este curso te voy a enseñar todo lo que sé sobre CSS. Empecemos por lo básico. CSS es un lenguaje de diseño web que se utiliza para definir la apariencia y el estilo visual de una página web. Con CSS lo que hacemos es separar la presentación, o sea, separar cómo se ve estéticamente nuestro sitio de su estructura y contenido, lo que permite una mayor flexibilidad y un control en el diseño y apariencia de la página. Para resumir, básicamente CSS es el lenguaje con el que definimos cómo se va a ver nuestra página. Y si te estás preguntando qué significa CSS, son las iniciales de Cascading Style Sheet, que en español quiere decir hoja de estilos en cascada. Y ahí probablemente te vas a estar preguntando qué tiene que ver una cascada con nuestra página. Bueno, CSS lleva la palabra cascada en su nombre porque es el método que utiliza para aplicar sus reglas. Por ejemplo, si nosotros definimos una regla para la etiqueta P, esa regla va a aplicar para todos los elementos P que tengamos en nuestra página. O sea, si nosotros tenemos 5 elementos de párrafo y queremos que uno en particular tenga la fuente de color rojo, porque todas las otras están de amarillo, tenemos que hacerlo mediante la especificidad. Entonces, cuando decimos que estamos trabajando con hojas de estilos en cascada, o sea con CSS, lo que hace es justamente eso. Todas las reglas que vos definas ahí las va a aplicar a todos los elementos, salvo que vos específicamente le digas que para un elemento querés que tenga estilos diferentes. Y en CSS nosotros tenemos 3 tipos diferentes de aplicar estilos. Uno, o utilizamos la cascada, podemos utilizar la especificidad o podemos utilizar la herencia. La herencia es cuando, por ejemplo, tenemos dos elementos y el elemento que está en menor nivel está automáticamente heredando los estilos del elemento que está envolviendo al otro elemento. Eso sería básicamente la herencia. Y con esto, gente, ahora tenemos una idea bien básica de qué es CSS. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete y dale me gusta para que te avise cada vez que subo un video. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video donde ya vamos a empezar a meter las manos en el código.